Buenos días nuevamente. Vamos a empezar orando como se debe, así que les invito a cerrar sus ojos. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este día por dejarnos estar acá, Señor, por darnos este privilegio de poder alabarte, de poder cantarte, de poder escuchar tu palabra, Señor, libremente. Y queremos hacerlo, Señor, así. Queremos darte palabras de alabanza, darte palabras de honra, Señor, porque para eso fuimos creados, Señor, para alabarte, para darte toda la gloria, toda la honra, Señor, solo a ti. Gracias también, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, que se renuevan, Señor, día tras día, y que no alcanzamos muchas veces a comprender, Señor, pero sabemos que están ahí, Señor, para tus hijos. Queremos, Señor, exaltarte, Señor, queremos cantarte solamente a vos, sabiendo que sos el único Dios vivo, Señor, el único Dios que puede salvar, Señor, que puede perdonar de todos nuestros pecados, Señor, y queremos, Señor, hacerlo así. Damos gracias porque estamos acá, Señor, para que pueda ser, Señor, una reunión linda, una reunión de deleite, Señor, para tu iglesia, Señor, y que podamos todos juntos en un mismo sentir cantarte y alabarte, Señor. Gracias te damos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Y Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
alabando a este Dios incomparable, este Dios que no tiene nada igual y que sabemos que siempre está al lado nuestro, siempre nos apoya, siempre nos toma de la mano y nos dice: vení, yo te ayudo. Así que esta canción puede ser un sentir. Si quiere cerrar sus ojos, si quiere dedicarle este tiempo entre el Señor y usted, entre el Señor y vos, que pueda ser un tiempo de agradecimiento, un tiempo de petición quizás también para el Señor, pero que sea un tiempo tuyo solamente. Me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor.
me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Está enojado hoy. Hay que convencerlo los domingos para que quiera venir a trabajar este micrófono. Buen día. Está muy fuerte, ¿no? No, bueno, Maratía, no te preguntaba. ¿Ahora? ¿Ahora está mejor? ¿Me escuchas, Ángel, va al fondo? De 10, muy bien. Quiero ver si podemos poner una imagen que hay acá, que hace unos días me llegó. En realidad no me llegó como la van a poner, me llegó cambiada. Hablaba específicamente de la ley del aborto y le hice algunas modificaciones. No sé si está o no está. Está llegando. ¿La tenés, Adriel? 1 minuto, dice. Mientras la ponen, les voy a invitar a que vayan buscando en la Biblia el libro de Génesis. Creo que no van a tener problema en encontrarlo. Ahí está. Ahí está la imagen. Dice lo siguiente: lo que las leyes del mundo que contradicen la voluntad de Dios traigan, la traerán sobre quienes vivan bajo esas leyes. ¿Ah? No sobre quienes vivan en obediencia a Dios. ¿En qué ley estamos creyendo? Ya le voy a explicar por qué esta frase, por qué me impactó. Me impactó especialmente esta parte última. En realidad, la original decía que los que vivan bajo la ley del aborto, con este tema que tanto está cuestionado, pero después la parte que me llamó la atención y me dejó pensando es en qué ley estamos creyendo, en qué estamos viviendo, qué es lo que nosotros estamos afirmando. A mí muchas veces me preguntan y yo les digo que el que es hijo de Dios, que cree en el Señor y le obedece, no va a influenciar para nada en su vida ni en la vida de su familia si continúan con la herencia de Dios, que haya una ley del aborto, una ley de esto, una ley de aquello, una ley de lo que sea, porque nosotros vivimos bajo la ley de Dios. Por eso la pregunta final dice: ¿en qué estás creyendo? Ahora, esto no fue nuevo, esto no es de este tiempo. Al contrario, en este tiempo también se reafirman estas condiciones y vamos a ver en la palabra de Dios algo que tiene que ver con esto. En el Antiguo Testamento se menciona muchas veces, y esto se menciona porque no estaba en el conocimiento del Espíritu Santo, no estaba en el conocimiento de decir yo vivo en el Espíritu de Dios. Entonces decía la palabra de Dios en ese tiempo que la gente caminaba o que había un caminar con Dios. ¿Ah? Y una de las personas que se menciona pocas veces en la Biblia, pero que la palabra de Dios
lo rescata por esto de que caminó con Dios es Enoc. Él no es muy nombrado, pero sí dice que caminó con Dios. Si vamos a Génesis, al capítulo 5, los versículos 21 en adelante, vamos a poder leer que dice la palabra: y caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dos cosas. No solo caminó con Dios, sino también dice la palabra de Dios que fue liberado de la muerte. Él desapareció de repente, fue arrebatado. Lo que hoy conocemos en el libro de Apocalipsis, que nos marca una diferencia de un libro a otro miles de años, esto del arrebatamiento, Enoc fue arrebatado. Ya en ese momento se experimentó con la vida de Enoc esta situación. Por eso dice, y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, fue liberado de la muerte, cosa que nosotros hoy podemos decir que somos libres de toda condenación, de toda muerte, porque la palabra de Dios dice que la muerte, la paga del pecado es muerte. Y dice que somos libres de eso. ¿Quién cree esa verdad? Ahí no le cree yo. Se queda así. Ah, bueno. Ahora me quedo tranquilo. Entonces, hemos sido liberados y dice la palabra de Dios que vamos hacia su presencia. Y habla Apocalipsis de esto del arrebatamiento. ¿Vieron que dice la palabra de Dios que unos serán dejados y otros serán tomados, ¿no? En ese momento? Otra mención, otro lugar donde se lo menciona a Enoc es en Hebreos 11. Ahí se lo menciona en Hebreos, son los héroes de la fe. Está ese capítulo destinado a los héroes de la fe. Y está escrito, y lo que está escrito de Enoc tiene un gran significado porque presten atención a lo que dice Hebreos 11:5. Fue por la fe que no ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Preste atención a esta parte. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Es decir, que fue conocido por una persona de testimonio. No se sujetaba a otras leyes. Y ya vamos a ver por qué sucedía esto. Entonces, podemos decir que Enoc caminó con Dios. Primera cosa que hizo. Segunda cosa que hizo, agradó a Dios. Pero tercera cosa que hizo Enoc, y que la Biblia lo refleja, fue conocido por agradar a Dios. No fue conocido por otra cosa. Fue conocido por agradar a Dios. De acuerdo a lo que dice la Biblia, podemos decir que Enoc vivió antes que Noé. Me imagino que todos lo deben saber, el que no lo sabe lo puede encontrar en Génesis 5. Ahí vamos a darnos cuenta de esto. Y esos tiempos eran tiempos malísimos, eran tiempos muy malos, eran tiempos de mucha maldad. Podemos decir que, miren lo que voy a decir y presten atención a esto, porque lo que dice la palabra de Dios, podemos decir que ni siquiera hoy nos estamos asemejando tanto a la maldad de ese tiempo. Hoy estamos muchas veces, revolucionados por lo que sucede, por lo que está pasando, por las decisiones que se está tomando, por todo esto que vino, de tantas leyes que salieron. Y sin embargo, dice la Biblia que ese tiempo era aún peor. Génesis 6, del 5 al 6, dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba e imaginaba era siempre y totalmente malo. No había una idea, no había un pensamiento, no había nada que se le ocurriera a la gente que no fuera malo, dice la palabra de Dios. Entonces dice que el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió, dice, el corazón. Si hoy nosotros creemos que las cosas que están pasando son malas, bueno, en ese tiempo eran totalmente malas. No había una onda buena en ningún lado. No había nada que fuera
algo de misericordia, de bondad, de demostración de amor. Todo lo que se les ocurría, todo lo que pensaban, todo lo que hacían, dice la Biblia que era totalmente malo. Al punto que la palabra de Dios dice que se le partió el corazón a Dios. Ahora, ¿se imaginan el corazón de Dios partido por la tristeza al ver todo lo que el hombre estaba haciendo, todo lo que sucedía en ese tiempo? Y sin embargo, todo eso, por eso esta es la pregunta, ¿sobre qué ley estamos nosotros viviendo? ¿Sobre qué ley estamos creyendo? Sobre toda esa situación, cuando Dios mira, encuentra a Enoc y un corazón que pretendía no solamente caminar con él, sino agradarlo. No había nada que influenciara en la vida de él. Podemos decir que vivió su vida en fe, porque lo dice Hebreos. Podemos decir que para el caminar con Dios era su manera de vivir. No había otra forma, no había otra posibilidad en la vida de Enoc que no era decir yo voy a hacer lo que Dios me pide que haga y voy a agradar a Dios. No importa lo que los demás piensen, no importa lo que más hagan, no importa las leyes que aparezcan, no importa las circunstancias que se me presente por delante, yo siempre voy a agradar a Dios. Ahora, ¿podemos caminar con Dios? Y por supuesto que sí. Amós 3:3 dice algo, dice andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. ¿Podrán caminar dos juntos o andar dos juntos si no están de acuerdo el uno con el otro? ¿Saben? De acuerdo a la interpretación que nosotros leamos, a la versión que veamos y la traducción que nosotros leamos con respecto a la Biblia, nos deja en la vida de Enoc un posible pensamiento, porque dice la Biblia que Enoc vivió 375 años. El primero que registra como hijo de Enoc es a Matusalem. Pero dice que a partir de ahí, una de las versiones, dicen que a partir de ahí, algo pasó en la vida de Enoc, que empezó a caminar con Dios. Deja ese margen de los 75 años donde él aparentemente no caminó. Otras versiones dicen que el total de años que vivió Enoc fue 375 años, y ahí pone que todos caminaron, que todos esos años caminó con Dios. Pero si tomamos esta versión última, podemos decir de que Enoc tuvo un periodo que a lo mejor no caminó tan fielmente con Dios. Y vuelvo a aclararlo, una simple deducción. No quiere decir que sea como yo estoy diciendo, pero nos deja abierta una esperanza. Nos deja abierta la esperanza de que si nosotros no hemos estado totalmente rendidos a Dios y que muchas veces nos hemos sujetado a las leyes que más nos convenía en nuestro pensamiento, no estoy hablando de leyes escritas en un congreso, sino de nuestros pensamientos, de las cosas que queremos hacer y de los argumentos que levantamos para hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada, entonces tenemos la posibilidad hoy mismo, como pasó en la vida de Enoc, de que todo nuestro ser cambie y puedan decir que no solamente caminamos con Dios, sino que dimos testimonio de eso a lo largo de los años que nos quedan. Esa es la verdad. En el pasaje de Génesis 5 aparece 2 veces la palabra caminar y las 2 veces con la misma escritura y con la misma traducción. La palabra que viene ahí, que proviene del hebreo, es halak. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a esto, a que alguien que transita o se guía por una senda que conduce hacia un objetivo determinado. Muchas veces yo he dicho que nosotros no somos personas de circunstancias, que a nosotros las circunstancias no nos tienen que mover, no nos tienen que cambiar nuestro ánimo, no tienen que cambiar nuestras decisiones. Nosotros somos los hijos de Dios, personas con un destino, no que caminamos bajo las circunstancias. No que si hoy sale el sol estoy contento y si mañana llueve me pongo triste y me meto debajo de la cama de la depresión que tengo. Mi vida es una vida con un destino y tu vida es una vida con un destino. ¿Cuál es nuestro destino? El cielo, la presencia de Dios. Pero para eso, para que seamos llevados a la presencia de Dios como fue llevado Enoc, acá en la tierra es donde se cuentan los patos. No sé de dónde salió eso, pero bueno. Acá en la tierra donde se sabe la verdad de nuestra vida.
Acá es donde nosotros demostramos a quién queremos agradar o cómo queremos vivir. Es acá. Es acá en esta circunstancia. Entonces dice que hacia un determinado objetivo. En este sentido, en el diccionario hebreo se puede entender que es alguien que no solo camina con Dios, sino también en pos de Dios. Porque es totalmente diferente vivir en el Espíritu que caminar en el Espíritu. Es totalmente diferente. Todo lo que acá estamos, podemos decir que tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida acá en la tierra es una vida con presencia del Espíritu Santo. No nos vamos a poner a evaluar qué cantidad de dominio tiene el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero es totalmente diferente a que todas mis acciones, que todos mis hechos, que mi hablar, que mi caminar, sean en el Espíritu. Es totalmente diferente. No es lo mismo caminar con alguien a caminar siguiendo a alguien. Y Jesús lo dijo bien claro. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ser aquellos que caminan en el Espíritu, que caminan con Dios? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Dice, síganme. No dice, vengan a mi lado, cuando tengan ganas se paran, cuando tengan ganas no hagan esto, sino que la palabra de Dios nos llama a que nosotros lo sigamos a Él. Dice que escuchemos su voz y lo sigamos a Él. Entonces, a lo que se refiere y lo que hizo Enoc fue eso. Él lo siguió. ¿Por qué? Porque el caminar con Dios no depende de método, no depende de una circunstancia, no depende de fórmula, no depende de reglas, no depende de regulaciones, no depende si oro de una forma, si camino de una forma, si me visto de una forma. Mucho tiempo nosotros hemos estado creyendo, el pueblo de Dios, en la historia de la iglesia, que hay determinadas cosas que tenemos que hacer y determinada presencia que tenemos que tener en nuestro aspecto exterior, pero Dios nunca mira mi aspecto exterior. A Él no le interesa si me puse una camisa, si me puse un pantalón o si me puse una remera. A Él le interesa mi interior y le interesa sobre todas las cosas que yo busque agradarle y caminar con el Señor. Espiritualmente hablando, que mi relación con Él sea una relación de intimidad, que no tenga nada que ver con estas otras cosas. Yo tengo que tener intimidad con el Señor. Es la única forma que a nosotros nos va a llevar a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos y bajo sus leyes. Y decíamos recién que decía que la única manera es ponerse de acuerdo, porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Pero no tiene nada que ver esto con que pretendas que Dios camine a tu manera. Hay una canción que dice que medio renguito. Dios no es rengo. Nosotros por ahí queremos caminar medio rengo. Queremos caminar un poco con Dios y otro poco en las circunstancias que queremos tener, en la vida que queremos llevar, en las cosas que no queremos renunciar. Y la palabra de Dios no es así. Entonces no tiene nada que ver con que quiero que Dios haga mis cosas. Nosotros tenemos que ajustarnos a la manera de Dios. Dice la Biblia que debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Quiere decir que Dios tiene una manera para que nosotros podamos vivir y esa manera es a la que nosotros nos tenemos que ajustar. No es lo mismo que en cada ámbito de nuestra vida nosotros podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado a que nosotros pretendamos conseguir cosas o pretendamos que Dios nos dé cosas que nosotros queremos o hacer esa famosa oración de que me voy a comprar un vaso de agua y después quiero que Dios me lo bendiga. Hay cosas que nosotros no siquiera tenemos que orar en la palabra de Dios, porque sabemos que es bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando vamos a predicar el Evangelio, le podemos decir al Señor, Señor, dame una palabra poderosa, pero no te pido que lo bendigas. ¿Por qué? Porque es un mandato que Dios nos ha dado. Y todos los mandatos que Dios nos ha dado están bendecidos por Dios. Y nos ha dado la posibilidad de que nosotros lo llevemos adelante. Es así. La Biblia está separada en dos cosas que podemos decir en esta mañana. Una son lo que Dios nos manda que hagamos, los mandatos de Dios, que no nos gustan que nos manden. ¿Quién quiere ser mandado?
Bueno, Dios puso una cantidad de pautas de lo que nosotros no debemos y de lo que nosotros debemos hacer. Si nos vamos a Deuteronomio 28, ahí vamos a encontrar más sintéticamente lo que no debemos hacer, pero después vamos a encontrar lo que sí debemos hacer, o a la inversa, de acuerdo a como usted lo lea. Si usted lee lo que debemos hacer y cómo Dios lo va a bendecir, si se pone a leer lo que sigue, se va a largar a llorar porque todo lo contrario le viene sobre la vida de aquel que no cumple, dice, con esas cosas. Entonces, no le podemos pedir a Dios lo que nosotros pretendemos conseguir de motus propio, de nuestra propia motivación. Tampoco tiene que ver, como decía recién, con que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. No tiene nada que ver con eso. Nosotros no podemos decirle a Dios que haga cosas que Él no las va a aprobar. Que haga cosas que en la Biblia dicen que no van a suceder o que no vamos a ser bendecidos por eso. Entonces, si nosotros no conocemos el carácter de Dios, la personalidad de Dios, lo que Dios pretende, es muy factible que nosotros metamos la pata. Por eso la necesidad de una relación íntima. Esa relación íntima con Dios es lo que me lleva a mí a saber lo que el otro quiere. Es la relación que vivimos a diario con alguien. ¿Por qué las chicas, gracias Magali, por qué las chicas dicen yo tengo una mejor amiga? Porque es a lo mejor lo que le cuentan, cosas que no le cuentan ni a su propia madre. ¿Por qué calificamos nosotros los varones también a alguien como nuestro mejor amigo? Porque le compartimos cosas, les decimos cosas que a lo mejor no se lo hemos dicho a nadie. Le contamos secretos y situaciones de nuestras vidas que no se le hemos dicho a ninguna otra persona. Y esa persona nos conoce tanto que sabe aún los gestos que nosotros vamos a hacer o las palabras que vamos a decir. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo esa misma relación con Dios? ¿Tengo esa relación de intimidad que Él conoce tan profundamente todo? No porque Él conozca mi corazón, sino porque yo tengo la sinceridad de decírselo cada vez que me pasa algo, cada vez que siento algo, cada relación que tengo, cada situación que vivo o cada pensamiento que viene a mi cabeza. No porque Él lo tenga que andar descubriendo. Entonces nosotros tenemos que estar alineados a Él, porque la Biblia dice algo que nos llena de satisfacción a nosotros. A mí me llena de satisfacción saber que tengo un Dios que no cambia. ¿Por qué? Porque lo que Él me pidió un día, lo va a seguir cumpliendo a lo largo de la vida. Y cuando yo me muera, no voy a llegar al cielo y Dios me va a decir a mí, mira, cambié las reglas. Ahora para venir al cielo no solamente tenías que confesar que Jesucristo era el Señor de tu vida, sino tenías que hacer esto y esto otro, pero yo no me enteré, bueno, porque la cambiamos media hora antes que vos mueras. Por eso, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántas veces lo decimos esto? Muchísimas veces decimos esto. Entonces, tenemos que saber que si Dios no cambia, si es el mismo ayer, hoy y siempre, lo que pidió ayer, o antes de ayer, o hace 1000 años atrás, lo va a pedir hoy. No es que ayer le pidió a Enoc que sea santo y que caminara en su voluntad y que hoy diga, no, está bien, sean medio santos, porque es mucho lo que le pedía a Enoc. Hoy hagan algunas de las suyas y total no pasa nada. Él va a pedir siempre lo mismo, siempre lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces por esta situación, ¿en qué ley estamos creyendo? Empezamos a imaginarnos, a pensar fuera de la voluntad de Dios y creer que hay cosas hoy que Dios las puede aprobar. Que Dios hoy es más blando, ya está más viejito. ¿Vieron que cuando uno se pone viejito es más blando? ¿Qué sé yo? No. Dios es así. Él no va a cambiar ni me va a pedir lo mismo hoy que me pidió hace 30 años atrás. Me va a exigir lo mismo que me exigió hace 50 años atrás. Y así va a seguir. ¿Por qué digo esto? Fíjense en lo que dice 2 Timoteo. Ya en el Nuevo Testamento se lo está diciendo el apóstol Pablo a un pastor joven y le está advirtiendo de una situación que él está viviendo y que va a seguir sucediendo y que nos está advirtiendo el día de hoy. 2 Timoteo 3. Vamos a leer unos cuantos versículos a partir del 1.
Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y el título en la Biblia que yo tengo dice, Peligros de los últimos tiempos. No sé qué título tendrá la tuya, pero debe ser parecido. Peligros de los últimos tiempos. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, o ponga el nombre que usted quiera, ponga su nombre ahí. Yo voy a poner el mío. Miguel, es bueno que sepas esto. Que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar del amor a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Termina diciendo este texto bíblico, aléjate de esa clase de individuos. En otra versión dice, ni siquiera te acerques a esas personas. Y así sucesivamente. Nada que ver con eso, dice la palabra de Dios. Nada que mezclarnos. Desde el principio Dios insistió en que no nos mezcláramos, que no hiciéramos pactos, que no nos pusiéramos de acuerdo con estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios necesita hijos en esta tierra, como dice la Biblia en Apocalipsis, sin dobleces, sin manchas, con un corazón sensible, pero esencialmente con un corazón que se deje enseñar. Filipenses 2:15 dice, para que nadie pueda criticarte. Filipenses 2:15, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué ley nos dejamos que nos maneje? ¿Qué cosas consideramos que son posibles porque los otros las hacen y nosotros las queremos? ¿Qué forma de vida estamos llevando? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que en nuestra vida suceda y somos promotores de que sucedan? Y que sabemos claramente a la luz de la palabra de Dios que Dios dijo no. Y si Dios dijo no, hace miles de años atrás, ¿crees que hoy te va a decir que sí porque tenés una cara bonita? ¿Cuándo se logra agradar a Dios? Cuando renunciamos a nuestros propios deseos. Y somos guiados por el amor de Dios a servirle, a buscarlo, a agradarle, a obedecer su voluntad. Porque si no, algo no pasó en mi vida. Algo no sucedió, esa transformación que Dios dice que tenemos que vivir. Esa forma, ese cambio, algo quedó ahí, no sé, medio sin leudar, sin terminar, sin transformar. Colosenses 3 lo dice de esta forma, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Pongan su mirada, dice en otro lugar, en las verdades del cielo. Ya no tenemos que vivir con las leyes de este mundo, sino con las leyes de Dios. Algo ha pasado, algo pasó en la vida de Enoc. Por eso yo decía, Dios llena de esperanza el corazón de personas que muchas veces dicen, pero Señor, yo lo intento con todas mis fuerzas, pido al Espíritu Santo y hay cosas que no logro hacer. En un momento arrancó. En un momento dijo, hasta acá llego con esto de andar a medias con Dios y empiezo a vivir una vida que le agrade, que camine cada día en la voluntad de Dios. Algo sucedió y
Y a nosotros nos dice el Señor lo mismo. Dice, ustedes ya han resucitado a una vida nueva. Entonces dejen de mirar las cosas que miraban antes y empiecen a mirar lo único que es verdadero, lo único que vale la pena. Miren las cosas del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. ¿Saben cuánto tiempo nosotros le dedicamos a pensar a las cosas en las cosas de la tierra? ¿Cuántas veces nos arrancamos los pelos de alguna forma porque decimos, miren lo que están por probar, miren lo que están por aprobar, miren la ley que está por salir? ¿Y qué hemos hecho? No hemos mirado las cosas del cielo, no le hemos hablado del Evangelio de Cristo, no hemos hablado de la vida nueva del Señor. Entonces nos lamentamos de lo que nosotros no hemos hecho. Nos lamentamos de eso. Muchas veces no hemos quedado cortos con lo que hemos hecho, porque podemos decir, sí, yo predico el Evangelio, hoy una persona conoció a Cristo, pero no hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos. Si no, esto que está sucediendo, estas leyes que nos están poniendo por encima, no sucederían en nuestra vida, al contrario. Entonces, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Ayer participaba de un estudio a la noche. Ese estudio hablaba de 3 cosas. Hablaba de lo que tenemos a nuestro alrededor, las cosas que suceden. Un día de lluvia, un día de sol, un día con la nafta que aumenta, un día con el pan que sale más barato, no sé, lo que a usted se le ocurra. Pero lo segundo era lo que sucede por causa de eso dentro mío. ¿Qué me pasa a mí cuando yo veo que la nafta aumenta? ¿Voy y quemo una estación de servicio? ¿O le digo al Señor, Señor, te doy gracias porque aún todavía puedo cargar combustible? ¿Cuál es la reacción interna que yo tengo? Y acá la palabra de Dios habla de eso. Habla de que hay cosas que están dentro nuestro, que no es el problema lo que sucede a nuestro alrededor, sino el principal enemigo que tenemos son lo que nosotros hemos incorporado a nuestra vida, lo que nos han dicho y la forma en que creemos que está bien vivir. ¿Por qué? Porque nadie lo condena, solo Dios. Y parece que Dios no pasa nada. Entonces, dice que está dentro, dice que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas antes. Antes éramos así. Antes andábamos en esa onda. Antes vivíamos de esa forma. Pero ahora es el momento de eliminarlo. Eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Dios dice que nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay una actitud nuestra que tiene que cambiar a consecuencia de eso. Eso se llama transformación o redención o ser redimidos. No sé la palabra que quiere utilizar, pero sí sé una cosa, que hay algo que yo me tengo que sacar. Acá la palabra de Dios dice que son las vestiduras que tenía de la vieja naturaleza. Y eso me toca a mí, eso te toca a vos, eso nos toca a cada uno de nosotros día a día, cuando leemos en la palabra de Dios y entendemos que ya antes éramos así. Por eso digo que nos llena de una esperanza cuando leemos esta traducción y dice que en ese momento, algo aconteció en su vida que lo cambió, que lo giró, que lo convirtió. ¿Saben lo que significa la palabra conversión? Es cambiar totalmente de rumbo.
ir para allá y de repente empezar a caminar para allá. Eso es conversión, no es caminar en un ángulo de 45 grados. No es decir, bueno, lo voy a hacer de esta forma. Total. Es eso. Vestirse de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Nosotros indudablemente podemos ser parte de los que buscan las cosas de arriba y rechazar todo lo que viene del mundo. Podemos luchar para alcanzar el mismo testimonio que alcanzó Enoc, para glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Acaso, me pregunto, hay algo mejor en la vida? ¿Hay un propósito mejor en la vida que andar en íntima comunión con Dios? Y un día poder decir que el Señor nos llevó a su presencia. ¿Puede haber una misión más grande? ¿Puede haber algo más importante en esta vida? ¿Saben? Nos olvidamos de tantas cosas. Nos olvidamos de cuando Dios dice que si nosotros buscamos de Él, todas estas cositas que estamos tratando de conseguir hoy nos serán dadas. No porque la merezcamos, sino porque buscamos primeramente de su reino, porque queremos agradarle, porque queremos hacer su voluntad. Y entonces las cosas te van a resultar sumamente fáciles. Y mira lo que te digo, sumamente fáciles, porque todo vendrá de Dios para tu vida. No tendrás que andar buscando. No tendremos que andar tratando de engañar, rasguñar, pelear, enojarnos, patalear como el chavo porque no tenemos algo. Dios nos lo va a dar. Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque simplemente querés caminar con Él. Entonces, yo te dejo esta pregunta. ¿Puede haber algo mayor que esto? ¿En tu vida hay algo más grande que esto? ¿Querés otros propósitos? ¿Tenés otras metas que no sean el buscar de Dios cada día? Colosenses 1:10 dice, entonces la forma en que vivan, siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. No nos pide otra cosa. Entonces, la forma en que vivamos, bajo la ley que nos sujetemos, bajo los principios que nosotros tengamos, bajo la modalidad de vida que querramos llevar adelante, van a suceder dos cosas. No va a ser bueno, o vamos a vivir siempre honrando y agradando a Dios. Y entonces produciremos toda clase de frutos. Tiempos difíciles, y sí, para todos, para cada uno de nosotros. Tiempos que pueden parecer que las cosas se nos caen encima, y sí, puede parecer que así sea. Se puede decir como por ahí se nos dice, como si fuéramos rivales entre Boca y River, vieron que perdieron con la ley del aborto. Nosotros no perdimos nada, lo que perdieron fueron ellos. Siempre y cuando no hagamos lo que Dios nos pide que no debemos hacer. O mejor dicho, hagamos lo que Dios nos pide que no debemos hacer, que es contaminarnos. Mientras tanto, yo no perdí nada. No voy a hacer las cosas que Dios me dice que no haga porque le quiero agradar. No voy a vivir de la forma que Dios me dice que no viva porque le quiero agradar. Y me gozaré cada día en la voluntad de Dios. Porque tenemos la posibilidad de caminar con Él.
¿saben? Aunque vengan las pruebas, dice una canción, que capaz que los chicos la quieran cantar. En la cruz tenemos protección. Y si estoy a tu lado, el futuro será mucho mejor. O es mejor. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. A ver, levante la mano al que le duele algún hueso. O el que dice, estoy medio veterano, ya estoy como para hacer... Bueno, hoy vamos a movernos. Hoy vamos a adorar al Señor de esta forma. Hoy tus huesos tienen que revivir. Porque vieron que dice la palabra de Dios y dice la canción esto, que muchas veces esto de los huesos secos. Los huesos secos es lo que nosotros creemos que ya no tiene vida. Pero el Señor dice que nosotros si le hablamos podemos darle vida. Son los sueños perdidos, las cosas que crees que no van a suceder, la forma en que crees que hoy tenés que vivir, porque no parece que no tenés otra salida. Y no es así. El Señor nos da la salida, nos da una forma diferente, nos da algo distinto. Si allá arriba están muy apretados, córranse un poco, bajen, le tienen permiso para bajar, aunque se me enojen acá los cuidadores. Y disfrute de esta canción y dígale al Señor esta verdad, que hoy quiere entregarle su corazón a Él, así como Enoc lo hizo. No tendremos 75 años la mayoría de los que estamos acá, pero podemos vivir 300 o 1 o 2 o 3 caminando con Dios, a desperdiciar nuestra vida en querer andar a medias y no lograr nada con ese andar. Así que yo te animo en el nombre del Señor a que tu adoración en esta mañana, media mañana, sea de corazón. Que te olvides que tenés un barbijo, que no te separe de lo que Dios quiere hacer para tu vida y puedas disfrutar de lo que Él tiene para darte. Amén. Dios bendice tu vida y esta palabra que sea una palabra que reconforte tu corazón y que si crees que hay cosas que has logrado en el Señor, yo te puedo decir que en este tiempo, si vos decidís caminar en el Espíritu, en la voluntad de Dios y bajo su bendición, lo que has logrado no tiene ni comparación. Porque la palabra de Dios dice que Él siempre nos va a dar más de lo que nosotros esperamos. Amén. Y lo que me queda es para darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a voltear mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Y aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Tú le das vida a mis huesos secos, le das salida a mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que quiero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a voltear mi barca si tú estás en ella.
aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, El futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Oh, 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 oh. Y tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Y tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Y tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no, desde hoy en adelante. Y yo sé que aunque vengan los vientos no van a voltear mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Y aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Amén, gloria a Dios. Que tengan un hermoso inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo.